Buenos días, compañeros ingenieros. Nuestro grupo está conformado por Holguín Bailón Gaby, Huascota Quimbiamba Caroline, Piguave León Luis Fernando y quien les habla, Delgado Cañarte Ronald Fabricio. El tema es circuitos en el análisis de los nodos. En nuestro presente informe se presentan los tipos de experiencias en los cuales se pretende que observar los comportamientos de voltaje, potencia e intensidad de las corrientes suministradas en todo el circuito. La primera experiencia considera la resolución de un circuito eléctrico. Nuestro objetivo general es aplicar el método de tensiones en los nodos en un circuito eléctrico para determinar los parámetros de una red eléctrica de corriente alterna y comprobar los resultados utilizando el software Multisim. Los objetivos específicos es presentar las prácticas simuladas en el programa Multisim, que posibilite al docente y estudiante de observar de manera inmediata y demostrar los temas vinculados a los circuitos eléctricos mediante el método de tensiones en los nodos. Identificar las intensidades, resistencias, potencias en el circuito y cómo funciona respectivamente mediante la resolución del circuito eléctrico. Y finalizando con el uso del programa Multisim, utilizando la herramienta para el análisis del circuito y comprobar los datos obtenidos analíticamente y de manera errónea. En el marco teórico, un circuito de corriente alterna consta de combinaciones de elementos, resistencias, condensadores, bobinas, un generador que suministra la corriente alterna o un alternador. Es un generador de corriente alterna en base a inducción de una fuerza electromotriz girando una bobina en el seno del campo magnético debido a la variación de flujo según varía el número de líneas del campo magnético. La fuerza electromotriz se produce mediante la rotación de una bobina a velocidad angular constante dentro de un campo magnético uniforme. La corriente alterna cuenta, es decir, con una variación en el tiempo, en el sentido de que cambia periódicamente pasado positivo o negativo o viceversa, cientos intrica alcanzar los mismos valores en un sentido o en otro. Donde I sub 0 es igual a la amplitud o el valor máximo de intensidad de la frecuencia angular que unifica la rapidez constante, se mide en radianes sobre segundo. En la relación de la frecuencia es igual a W es igual a 2pi por el voltaje, se mide en hercios y es hercios menos 1. En el periodo de t es igual a 2pi omega por 1 sobre voltaje al cuadrado en el tiempo realizado la oscilación. En generación de corriente alterna, como hemos visto en los temas electromagnetismo, las corrientes alternas se producen en inducción y de espiras de los solenoides, donde n espiras gira al interior de un campo magnético angular y al girar en la orientación entre el vector, superficie y espira. Las ventajas y desventajas de la corriente alterna y continua. Es transformable que sea fácil obteniendo altas y bajas tensiones según lo que convenga. Es rectificable convenir en corriente continua. Se puede transformar a largas distancias con menos pérdidas en los cables, aprovechando la transformación en altas tensiones. Puede generar una gran energía aprovechando diversas fuentes desde el punto de vista. Sin embargo, también tiene las desventajas respecto a la corriente continua en la capacidad de almacenamiento y facilitación de energía en pilas y baterías, dispositivos que consumen poca potencia a la corriente alterna, que no almacena en las centrales de ajustamiento de producción de demandas de la energía. Gracias.
También tenemos los valores instantáneos máximos, medios y eficaces. Eh, Podemos decir que un valor instantáneo es la intensidad que circula en el circuito, como el voltaje entre los extremos de cualquier dispositivo. Estos van a variar con el tiempo de forma sinusoidal. Em, También podemos decir que teniendo en cuenta las frecuencias típicas de la corriente alterna usadas en la industria y comercialmente, estas serán elevadas con 50 hercios en la red eléctrica, kilohercios, megahercios, incluso en gigahercios. En algunos aparatos, el valor de la tensión o intensidad de un instante es determinado, de un instante determinado no ofrece información útil. Como valores máximos podemos decir que son IO y BO, o me podría decir I0, I sub 0 y B sub 0, que son las amplitudes de las funciones trigonométricas. Valores medios. Estos son el cálculo de un valor medio de la intensidad o de la tensión a lo largo de un periodo, que como vemos su resultado sería cero, ya que se compensan los valores positivos de un semiperiodo con los negativos del otro. Por lo tanto, tampoco los valores medios aportan información relevante. A continuación tenemos igual una fórmula de los valores medios. Continuando con valores eficaces, se podría decir que aunque un valor medio de la intensidad sea cero, eso no significa que no haya movimiento de los electrones ni consumo de energía en una resistencia R. Los electrones están constantemente realizando un movimiento de vibración, cambiando de sentido en cada semiperiodo. Este movimiento hace que por efecto Joule se consuma energía en la resistencia independientemente del sentido del movimiento. La potencia consumida será la fórmula que tenemos ahí, y la energía consumida en un periodo sale de la siguiente fórmula que observamos en pantalla. Eh, los valores eficaces podemos decir que igual el valor eficaz es igual a I sub 0 sobre raíz de 2 y el voltaje eficaz sería igual a B sub 0. También la ley de Ohm en corriente alterna se caracteriza por trabajar de la misma manera que en corriente continua, pero con diferentes, eh, ya sean, no solo trabaja con resistencia, sino aquí trabaja con bobinas y capacitores. Estos dos elementos son conocidos como la parte imaginaria de la impedancia. La impedancia es una parte real y una imaginaria, por lo que se tendría una definición de impedancia que es Z sería igual a la resistencia más menos la parte imaginaria. Igual el cálculo entre la tensión y la intensidad sería la tensión es igual a la impedancia por la intensidad y la intensidad sería igual al voltaje sobre la impedancia. El método de las tensiones de nodo, podemos decir que los nodos están en todos los circuitos de corriente alterna, es un método general y un sistema para analizarlo en un circuito y calcular las diferentes tensiones en los nodos. La impedancia y la admitancia complejas son los elementos pasivos simples que indican que el fasor de tensión puede expresarse como el producto de una cierta expresión compleja, que en el caso de la resistencia se reduce a una constante por el fasor corriente. Aquí tenemos igual las fórmulas de la resistencia, sería igual a la resistencia por I, de la inductancia, igual tendríamos ahí el valor imaginario, el ángulo
y el valor de la inductancia y de igual forma de la capacitancia, sino que se dividiría y tenemos un signo menos. El comportamiento de las resistencias, las bobinas y los condensadores de corriente alterna. Las resistencias son elementos resistivos que cumplen la ley de Ohm, incluso en los valores instantáneos. La impedancia es igual a la resistencia, Z es igual a R. La bobina, debido a una autoinducción, se produce un desfase de 90 grados entre la tensión y la intensidad. Si la resistencia llegara a ser nula, es decir, cero, entonces tendremos una reactancia inductiva y a continuación igual ahí tendríamos su forma. El condensador se introduce a un desfase de menos 90 grados entre la tensión y la intensidad. Su impedancia sería solo reactancia capacitiva, que de igual forma ahí lo tenemos. A continuación también podemos ver las fuentes independientes. Tenemos ahí el símbolo de fuente independiente controlada por tensión, fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión, y de igual forma ahí tendríamos de cada una de ellas las ganancias, las resistencias de transferencia y las transconductancias. En fuentes independientes podemos decir que son elementos que introducen energía en los circuitos, que aporta en el resultado de la transformación de otras formas energéticas. Los dos modelos básicos empleados en el estudio de los circuitos eléctricos son los generadores de tensión y generadores de corriente. Cada uno de estos se pueden dividir en fuentes independientes o dependientes y también en generadores reales o ideales. Para ello se describe la fuente de tensión, que es un elemento del circuito que va a proporcionar energía eléctrica a una determinada tensión. La potencia igual es un tema fundamental para el análisis del circuito, ya que debido a este los sistemas eléctricos son evaluados principalmente en términos de potencia o energía. Su unidad de medida es watts. Tenemos también en potencia la potencia reactiva, y sus unidades son el vatio, voltio, amperio reactivo, el var, y por último tenemos lo que es la potencia corriente con sus respectivas unidades, que es el voltio amperio. Y finalmente el más importante, que es el multisim, el software, un estándar en la industria para el diseño de circuitos y simulación SPICE, para electrónica de potencia, analógica y digital en educación y investigación. Este software nos ayudó a crear nuestro circuito de corriente alterna y fue de mucha utilidad para facilitar y comprobar los resultados que obtuvimos analíticamente con los teóricos dado por este software. Sí. Buenos días, buenas tardes, compañeros y compañeros. En este apartado vamos a hablar acerca de el análisis de un circuito que nosotros hemos implementado, en la que constan los siguientes elementos, como resistencia, capacitores, inductores. También hemos agregado unas fuentes de voltaje y de fuentes de corriente, al igual que dependientes e independientes. En este caso, nosotros estamos mostrando el circuito que nosotros hemos realizado, y en base a todos los elementos los elementos que conforman el circuito, pues hemos hecho una especie de un análisis
tanto teórico como, analítico como práctico, ¿no? Más allá de todo esto, ¿no? Sería de lo analítico. En este caso yo voy a enseñar cómo nosotros podemos realizar este tipo de circuito y cómo llegamos a los diferentes resultados que nos arrojó el multisim al momento de hacer la práctica, ¿no? Ahora voy a compartir la pantalla del multisim. Como vemos, pues aquí tenemos el circuito ya plasmado en el programa multisim. Le hemos colocado los diferentes elementos en lo que vamos a realizar en el análisis. Asimismo, pues para colocar todos estos elementos, pues debemos de ver que es un poquito muy complicado y a la vez difícil, se podría decir, realizar un tipo de análisis en el multisim en corriente alterna. En corriente continua es mucho más fácil. Sin embargo, en corriente alterna hay que ver y analizar otros aspectos en lo que se refiere a cómo podemos introducir los valores y otro tipo de configuraciones. Y como vemos, pues aquí nosotros ya vemos las fuentes. Nosotros en el circuito tenemos dos fuentes de voltaje, que son de 110 voltios y de 60 voltios. Ya le hemos generado la frecuencia, ¿no? Esa frecuencia es en base al valor que nosotros le hemos colocado a la fuente, ¿no? Entonces, pues, para sacar nosotros de esto, esta frecuencia, ¿no? Tuvimos que hacer un cálculo, ¿no? En donde el valor de la frecuencia angular, ¿no? El que tenemos antes cuando nosotros utilizamos, ponemos el fasor voltaje, ¿no? Entonces tenemos que dividir el valor de la frecuencia angular entre 2 por pi y de ahí nos sale este valor. Ahora bien, así mismo como nosotros estamos trabajando con una frecuencia única, ¿no? Esta misma frecuencia va a ser igual para todas las fuentes. Asimismo, cada fuente de voltaje y cada fuente de corriente tiene la misma frecuencia debido a lo que he estado comentando con anticipación. También vemos que tenemos una fuente controlada, una fuente de voltaje controlada por corriente. Esta se nos hizo un poquito complicado porque al saber que nosotros estábamos trabajando con corriente alterna, pues se nos hacía complicado cómo conectar. Sabemos que esta es la fuente de voltaje, pero aquí está controlada por la corriente. No sabíamos cómo conectarla, pues en este caso, pues viendo el circuito original de dónde sale, ¿no? De dónde va conectada hasta dónde. Entonces ahí pudimos resolverlo. Y así mismo también tuvimos que guiarnos con un video que estuvimos viendo. Entonces ahí pudimos hacer la conexión de estos, porque aquí prácticamente van dos cables. Bueno, para nosotros hacer el análisis de este tipo de mallas, ¿no? El programa ya te bota con los nodos automáticamente. Entonces, para esto, pues, vamos a abrir lo que es el simulador, ¿no? En el simulador, nos metemos aquí al simulador y nos vamos a análisis de simulación. En este apartado nos sale, como estamos trabajando con una frecuencia única, pues entonces tenemos que poner en esta opción, que es análisis de corriente alterna. Ahora bien, aquí nosotros podemos haberle puesto la frecuencia manualmente, ¿no? Sin embargo, pues aquí tenemos la opción de autodetectar. Eso significa que si yo aplasto este botón, automáticamente se coloca el programa me detecta automáticamente la frecuencia y me la va a colocar. Ahora, este otro punto muy importante, que nosotros para buscar los valores ya en el análisis último, ¿no?
nos vemos que el programa nos bota en formato en magnitud y fase, o sea, aquí nos están dando en el aspecto rectangular. Entonces aquí tenemos la opción de cambiar a magnitud y fase, que en este caso viene siendo, perdón, en real imaginario estaba, o sea, por defecto viene en real imaginario, que es en rectangular, pero para nuestro análisis, cuando nosotros nos enfocamos más en lo que es en polar, entonces tenemos que cambiar esta opción, que es magnitud y fase, que es polar. Una vez realizado todo esto, pues también tenemos que verificar la salida. Como vemos, el programa nos bota todas las variables que nosotros tenemos. En este caso, las variables que salen aquí en los voltajes y en las intensidades, hemos cambiado, hemos agregado los voltajes del circuito que nosotros vamos a, en este caso, vamos a hacer el análisis. Ya, una vez que nosotros realizamos todo esto de aquí, damos run al programa. Y una vez realizado este procedimiento, pues Ana nos arroja todo este tipo de resultados, que son los resultados de los valores que nosotros, bueno, aquí están en general todos los valores, pero sin embargo, pues no todos estos valores son los que vamos a encontrar. Recordemos que en un circuito, pues se nos pide a veces el voltaje en V1, en V2, la intensidad, controlar la intensidad en cierto nodo, ¿no? Entonces, pues, el programa te bota todo lo que es, todos los valores que uno te pide. Ya de ahí, ya sería solamente enfocarnos en los valores que nosotros hemos realizado teóricamente en el ejercicio, ¿no? Y así, como comentaba, ¿no? Antes había comentado acerca del nodo. Aquí vemos que si nos metemos a propiedades, nos damos cuenta que estamos en el nodo número 2, ¿no? Si yo hago o clic, por decir aquí en este nodo, ¿no? Y nos vamos a propiedades, nos damos cuenta que estamos situados en el nodo número 1, y así sucesivamente con todos los nodos, ¿no? Eso es lo que decía con anticipación, que el programa, al estar en análisis, nosotros, el programa nos incluye ya directamente los nodos, y es así que nosotros podemos realizar el ensayo. Y a continuación llega mi compañera para dar los últimos detalles acerca de nuestra práctica que realizamos aquí en el Multisim y teóricamente. A continuación mi... Listo, dele. Bueno, por otra parte tenemos el análisis de los resultados. Para el análisis del error porcentual vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es error porcentual va a ser igual al valor real menos el valor analítico sobre el valor real por el 100%. Como podemos observar, tenemos la tabla del análisis de resultados con respecto a los voltajes obtenidos en nuestro circuito. Podemos comprobar que de forma analítica y en los valores que arrojó el programa Multisim son relativamente iguales o hay cierta diferencia. Por ejemplo, en el voltaje 2 salió 110 ángulo de 10 grados y en el Multisim nos arrojó 110 ángulo de 10 grados y el error porcentual es 0%. Asimismo con el voltaje 3,
que nos dio 59.06, ángulo de 15.46 grados, y en el software Multisim nos arrojó 59.99, ángulo de 16.61 grados. El error relativo es 1.94%. Y asimismo con los demás valores de los voltajes. Por otra parte, también tenemos más abajito la tabla de las potencias. Aquí encontramos las potencias en los voltajes, en las corrientes, en los capacitores y en los inductores, asimismo en las resistencias. Y comparamos de forma analítica y con el software Multisim, como podemos observar. Podemos observar una mínima diferencia, o sea, hay valores que también son súper parecidos. Por otra parte, tenemos, como el compañero nos mencionaba, la medición de las potencias, de los voltajes y de las corrientes que nos arrojó el software Multisim. Ahí podemos ver el voltaje. En la primera tabla podemos ver el voltaje de cada uno. Con eso hicimos las comparaciones en la parte de arriba del análisis de los resultados. En la tabla número 2 podemos ver las corrientes en cada elemento. Asimismo, con el software, eso lo realizamos con el software, podemos ver las corrientes en los capacitores, en los inductores y en las resistencias. Y también en las fuentes de voltaje que tenemos, las fuentes dependientes. Por otra parte, en la última tabla correspondiente a la potencia en los elementos, tenemos, al igual que la segunda, la potencia de cada uno de los elementos de nuestro circuito mediante el método de tensiones en los nodos. Podemos ver que tenemos la potencia en los capacitores, en los inductores y en las resistencias. Y por último, voy a dar lo que son las conclusiones y recomendaciones. Este informe nos ayudó a abordar de manera interactiva y demostrativa los temas vinculados a circuitos eléctricos mediante el método de tensiones en los nudos, de tal forma que pudimos analizar y aplicar temas anteriormente revisados, tales como las leyes de Kirchhoff. Por otra parte, pudimos familiarizarnos con el uso del programa Multisim, el cual es un instrumento muy versátil que nos brindó una gama de posibilidades de configuración y ajustes a parámetros modificables, respondiendo a nuestra necesidad de interés investigativo, pudiendo utilizarlo como una herramienta para el análisis de circuitos y para comprobar los datos obtenidos analíticamente y el margen de error, como pudimos observar anteriormente. Y para concluir con este informe, el software Multisim fue de gran ayuda para aclarar dudas con respecto a los valores del cálculo realizado en físico y notar que fueron similares en el circuito realizado con sus respectivos voltímetros, amperímetros y batímetros realizados de forma virtual, sin olvidar de que se realizó un estudio más claro de las tensiones en los nudos de un circuito. Y para finalizar las recomendaciones, antes de realizar cualquier simulación se aconseja conocer previamente los términos relacionados con los temas a tratar, las nomenclaturas, abreviaciones de las magnitudes y demás parámetros eléctricos para facilitar el entendimiento y la ejecución. Luego de haber también desarrollado y aprendido un tema o simulación, es importante que se refuerce lo aprendido. Muchas gracias y eso es todo.